damos la bienvenida a un amigo de la casa, es lo que recién justamente estábamos hablando. Francisco Paco Durañona, que, bueno, siempre nos atiende el teléfono. ¿Y qué fue lo que dijiste, Manuel? Que es muy feo de tu parte, pero hay que decirlo. No, pero sí. Dije que nos debe un asado, pero me corrigieron acá. Sí, nunca fuimos. Exacto, nunca fuimos todavía. Ahí está. Francisco, muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Fondo a la Derecha. Jorge, Emanuel y Rosario, te saludamos. No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes y por supuesto que está abierta la invitación. No. Pero si no tenemos día. No vinieron. Voy a estar en deuda cuando vengan y toquen la puerta y no responda nadie, pero eso no va a suceder. Tenemos tu celular, Paco. Por eso. Vemos tus estados también. Te seguimos en todas tus actividades. Las bromas, las promociones del gas. Qué muy miedo, bien, chicos, muy paren bien. un poco. Ah, ¿viste? Así No. somos. No, pero bueno, pero en los municipios como los nuestros es así, además. Apenas entren a Areco y pregunten ¿dónde vive Paco? ¿Dónde vive el intendente? Te lo van a marcar y te van a tocar el timbre de casa. Vos sabés que no, eso estaba notando porque tengo 3 o 4 intendentes en el WhatsApp y todos en sus estados, sobre todo en municipios como el tuyo, van poniendo sus actividades y los vas siguiendo día a día en las actividades que realizan y digo, si yo lo puedo ver, todos los que lo tengan también lo pueden ver y lo van siguiendo, todo el mundo sabe dónde está cada uno. Sí. Además en municipios como los nuestros venimos caminando, llevamos a los hijos a la escuela, sabe todo el mundo cuando estás y cuando no estás y todo el mundo sabe lo que estás haciendo y es muy bueno. Yo creo que esa proximidad es democracia directa. Cuando algo no funciona, el planteo es cara a cara. Claro, yo me imagino además el grito, Paco, tal cosa. Sí, todo. Paco, arreglame la calle. Que No puedo pasar. Eso es permanente, es así funciona, Cuando dije lo de la garrafa me llamó la atención porque el tema de la garrafa social acá en la zona fue muy problemático y ustedes parece que lo tienen resuelto y lo promociona. ¿Eso es para todos los municipios o va individualmente, van arreglando cada uno? ¿Cómo viene eso? No, los municipios, y me parece que eso es muy bueno, muy positivo. Nosotros creemos profundamente en la autonomía municipal, creemos en el rol de los gobiernos locales, y no por una cuestión de romanticismo rosista o federal, que lo tengo, sino porque el mundo hoy ha aceptado que estas son las reglas del juego. Y ha aceptado esas reglas de juego por una cuestión lógica que es la que hablábamos recién, la proximidad. Todas las problemáticas que tiene una familia, que tiene un comerciante, que tiene un productor, que tiene un industrial, se la plantea a los intendentes o a las intendentas, a sus concejales, a los funcionarios que están en el territorio, y el 90% de la población argentina vive en municipios, y donde más a mano tiene a sus gobernantes es en los municipios como los nuestros, que tienen estas características de estar próximo, conviviendo en el día a día con su comunidad. Entonces, frente a eso, la autonomía también tiene que ver con la creatividad, con la gestión individual de cada uno de los gobiernos, que por supuesto no es una competencia, o no debe ser una competencia egoísta a ver quién es el mejor, sino que también hay que generar los ámbitos para intercambiar experiencias, no solamente en el orden provincial, en el orden nacional, con otros municipios del país, sino que también es muy importante participar de la agenda internacional en cuanto a intercambio de experiencias con otros municipios, otros gobiernos locales. Nosotros también trabajamos mucho eso y la verdad que hemos encontrado modelos muy interesantes para replicar acá. Lo de la garrafa puerta a puerta en los barrios y en las localidades me parece que es, digamos, una cuestión básica que los municipios sí o sí debemos hacer. Bien, hay otro lanzamiento que se realizó, que es el programa Areco Sustentable. Paco, ¿me podrás contar un poco de qué se trata? Sí, nosotros creemos mucho en un modelo para la Argentina, incluso estamos trabajando en esa alternativa para 2019. Nosotros, la verdad es que nos parece insólito que la discusión del proyecto nacional o del rumbo del país hoy pase por si hay déficit fiscal o no hay déficit fiscal, cuánto nos endeudamos afuera y si vamos a depender del Fondo Monetario Internacional. Eso genera una profunda tristeza e incertidumbre en la familia de los argentinos. Nosotros creemos en el modelo del arraigo.
Queremos volver a lo que en su momento fuimos, arraigo, estaciones de ferrocarril funcionando en cada uno de los pueblos y ciudades de la Argentina, acceso a las universidades en todos los territorios y regiones de la Argentina. Nosotros tenemos que crear en los próximos 10 años 50 universidades nacionales más, si queremos hablar seriamente de la educación. Parques agroindustriales en cada uno de los municipios y ciudades de la República Argentina. No debe haber familia argentina que no tenga su propio terreno con servicios para acceso justo al hábitat, porque la vivienda después, la familia encuentra los resortes para poder resolverlo. Lo que no puede resolver es el acceso a la tierra, eso lo tiene que garantizar el Estado. Por supuesto, garantizar la salud, garantizar el empleo, garantizar el desarrollo de las comunidades, hacer que nuestros municipios sean sustentables. ¿Qué significa que sea sustentable? Que trabajemos pensando en el mediano y largo plazo, que imaginemos lo que va a ser San Antonio de Areco en los próximos 50 años y cómo van a recibir nuestras comunidades, nuestros hijos y nietos. Entonces salís de la agenda de la coyuntura y te metés en medio ambiente, la protección de nuestros cursos de agua, de nuestras cuencas, el cuidado del suelo, la atención. Acabamos de firmar un convenio, recién vengo de firmar un convenio con la Asociación Argentina de Puericultoras, que son las profesionales en enseñarle como corresponde a las mamás a darle la teta a los bebés. Una cosa tan sencilla como esa, pero que es vital, que tiene que ver con la salud de los nenes y de las nenas, que genera un ahorro importantísimo, porque hoy la leche se ha ido por las nubes. Qué mejor que dependa de la leche y de la teta de la mamá. Tal cual, bueno, eso es sustentabilidad. Eso, en realidad, bueno, yo acabo de ser madre, entonces es como que te puedo hablar bien de eso. Quizás está visto como muy banalmente, como diciendo, bueno, tiene la leche que puedes comprar en el supermercado. No, no es lo mismo, es el contacto, es la forma, es el sentimiento que se genera y la química de ese momento que es clave. Entonces está bueno que se sepa y que se informe, porque muchas veces uno cae en la desinformación, más allá de que se informa, pero a veces no basta eso. Totalmente, pero además ahí ingresa toda la problemática del embarazo adolescente, toda la problemática del aborto. Mira, hoy contaba, cuando hablaba en la firma de este convenio, una de mis hijas tiene 13 años y va a la escuela pública. Y con bronca me decía, papá, queremos hablar del aborto en la clase y no podemos hablar del aborto. Pero ¿cómo? No, nadie planteó el tema. Sí, pero queremos hablar más. Es decir, los chicos en la escuela quieren hablar de los temas que salen todos los días en los medios y que hablamos nosotros. Claro. Y es importantísimo que eso podamos instalarlo. Y nosotros vamos a armar un programa ya inmediatamente, donde vamos a ir a las escuelas a hablar del aborto, a hablar del embarazo adolescente, a hablar de la importancia de darle la teta a los chicos, porque muchas veces la mamá, por desconocimiento, o porque le duele, o porque no sabe cómo hacerlo bien, deja de darle la teta de inmediato para salirse de ese dolor que le causa, por desconocimiento, y darle la teta a un nene menos de 2 años, la verdad que hace a la salud de nuestra población y en ese momento también a la economía de las familias. Sí, sinceramente es algo que es así. Volviendo un poco a lo del SEAMSE, Paco, ¿de qué se trata esto? De que, digamos, sea más sustentable y de cuidar y del tratamiento que se le da, porque la basura es algo que, en definitiva, después es difícil de tratar, contamina. Exacto. ¿Cuál es el tratamiento que se le da? Porque uno no se da cuenta, pero si lo respira también le puede traer enfermedades. O sea, ¿por qué se llegó a este tratamiento con el SEAMSE de decir, bueno, hagamos esto un desarrollo sustentable? Mira, esa sustentabilidad tiene que ver con el saneamiento y con la salud pública, que no depende de cómo están los hospitales, que es el último lugar donde tienen que concurrir los ciudadanos, sino de cómo se trabaja en la infraestructura en nuestras localidades, que también es fundamental para garantizar el arraigo. No puede ser que esa infraestructura esté solamente en las grandes ciudades y no en los pueblos y municipios del interior de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Nosotros en el 2011 asumimos con menos del 20% de cloacas y hoy tenemos casi el 80%. Claro. Y cuando asumimos teníamos un basural totalmente obsoleto, con muchos años de contaminar el suelo, a la orilla del río Areco, en el medio de los cruces de la ruta 8 y 41, y en nuestra ciudad no había un solo cesto de basura, y lo digo sin exagerar, un solo cesto de basura. En ese momento iniciamos todo un proceso
contenedores, cestos de basura, empezar a trabajar sobre la separación de los residuos, mejorar la infraestructura y las herramientas de trabajo del personal que se dedica a la higiene urbana. Y ahora que ya tenemos el predio del basural y todo el sistema de recolección sistematizado y mejorado, avanzamos en un convenio con el SEAMSE para sanear nuestro basural a cielo abierto, que insisto, está en una zona que contamina la cuenca del río Areco, que contamina el suelo, y la sustentabilidad tiene que ver también con el cuidado de esos predios. Entonces no vamos a tirar más basura ahí en ese predio, lo vamos a sanear, se va a convertir en un parque público, ahí se va a hacer un vivero para la producción de plantas nativas, y vamos a procesar, a clasificar y a separar los residuos en un trabajo de concientización desde el hogar hasta el predio del basural, que se va a convertir en un centro de transferencia, y de ahí llevamos la basura al SEAMSE, que es lo que hemos acordado con ellos, que le hacen un tratamiento mucho más profesional con la tecnología de punta que ellos tienen para justamente procesar la basura que generamos. Tal cual, es porque todo tiene que ver con todo, Paco, porque pensaba recién en lo que cuando hablabas de esto, de generar vida y de plantas nativas en el lugar donde en definitiva vos tirás residuos o donde tirabas residuos, es algo muy loco cómo se termina transformando todo. Y al mismo tiempo se me vino lo que contabas recién con tu hija, de queremos hablar de esto y no nos dejan. Entonces es muy importante desde chiquititos, o sea, a los grandes informarlos, pero sobre todo desde chiquititos, porque ahí es donde se empieza a generar la conciencia y el cambio de enseñarles a separar los residuos, a hacer las cosas. Me ha pasado, justo ayer me acordaba de esto, que estuve más de una hora el otro día con un papel en la mano. ¿Pero por qué? Porque quería tirarlo y no encontraba un lugar donde tirarlo. Totalmente, pero bueno, yo sola hago eso. En Areco y me volvía loco, por eso cuando apenas asumí como intendente, una de las primeras medidas que tomamos fue por lo menos 4 tachos de residuos fijos por cuadra, porque no había uno y no sabía dónde tirar los papeles. Claro, lo terminás tirando al piso. Una locura. Lo terminás tirando al piso, y vos lo que dijiste es exacto. Si te fijás en las imágenes de la firma del convenio con SEAMSE, lo hicimos con alumnos de las escuelas públicas. Sí. Porque la agenda nuestra tiene que ser ahí, es lo que va a dar sustentabilidad. No es los que ya tenemos vicios cargados de diferencias culturales que venimos arrastrando hace tiempo. Son los chicos que la tienen igual o más clara que nosotros en absolutamente todos los temas. Entonces con ellos tenemos que hablar de empleo, con ellos tenemos que hablar de desarrollo productivo, con ellos tenemos que hablar de arraigo, en cómo hay que alimentar a los pibes, en cómo tienen que cuidar a las mujeres y trabajar a fondo la problemática de la violencia machista en las escuelas, que es donde más se absorbe, y hoy prácticamente no existen escuelas acá en San Antonio de Areco, por lo menos no hay ni una que no sean mixtas. Claro. O sea que esa experiencia me parece que es fundamental. Así que bueno, hay mucho trabajo para hacer desde una agenda que no es la que aparece todos los días, pero que es esencial, ¿no? Y también dejar de seguir machacando con la estructura escolar, donde los chicos entran al aula y hay una clase magistral, sino sacarlos del aula, enseñarles la importancia que tiene plantar árboles nativos, la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, el tratamiento de los residuos, la alimentación de los niños. Nosotros trabajamos mucho con eso en las escuelas públicas. Incluso estamos haciendo talleres de yoga a mitad de la mañana para también descontracturar un poquito el ambiente en las escuelas públicas. Nos parece que es una herramienta también muy interesante. Bueno, además también hay que empezar a evaluar que en no todas las ciudades ni localidades es el mismo ambiente, entonces la parte formativa de las escuelas primarias debería también estar abocada a el ambiente en donde está la localidad. No es lo mismo, como recién charlábamos, San Antonio de Areco, que la ciudad más alejada del conurbano bonaerense, o La Matanza, o Cava. Es distinto. La parte formativa estricta tiene que estar, lengua, matemáticas, geografía, todo eso sí, pero se puede ampliar o ser más flexible, justamente para enseñarle, mirá, esto es lo que tenés en tu ciudad, esto es lo que hay en los alrededores, y de esa forma también se podría empezar de a poco, en pensar en energías renovables, en pensar en el apoyo a las economías regionales, enseñar de nuevo la geografía que nos enseñaban a nosotros. Antes te decían, ¿cuáles son los puntos fuertes de tu provincia? Y vos te los tenías que recitar de memoria. Tal cual. Bueno, eso es arraigo. Empezar, como dice el Papa Francisco, de la periferia
al centro. Trabajar con los alumnos y las alumnas en las escuelas en todo eso que vos acabás de mencionar, sin dejar de tener un contenido, obviamente que tenga una matriz nacional, claro, pero por supuesto que los contenidos también tienen que tener que ver con lo local, no solamente con la historia, sino también con la cultura, como por ejemplo en San Antonio de Areco, en las escuelas públicas, no es obligatorio que se enseñe sobre nuestra música popular, nuestras danzas populares. Por eso yo creo en una Argentina y en una provincia de Buenos Aires que sea una confederación de municipios, porque ahí en los municipios es donde se desarrolla todo este potencial. En aquellos municipios donde tengan capacidad de generar energía renovable, en las escuelas hay que dictar materias que tengan que ver con eso. En los municipios que tengan potencial en producción de alimentos, hay que trabajar desde la escuela en potenciar esa situación, y no que aprendan todo lo mismo que después terminan a los 17 años saliendo de la escuela y no saben ni cocinar un huevo frito, no saben plantar un árbol, no saben qué significa producir alimentos. Hay que ir a la soberanía alimentaria. Muy cortito te cuento un ejemplo de lo que hicimos en San Antonio de Areco, midiendo la demanda de alimentos que tenemos puertas adentro de nuestro municipio. En San Antonio de Areco, que vienen 300.000 turistas por año, se consumen 10 millones de pesos por año de quesos. 10 millones de pesos por año. Ahora, no había un solo productor de quesos local. Todo lo que se vendía, esos 10 millones de pesos, se los quedaba un productor de otra localidad, de otra región, que está muy bien, esto no es contra ningún productor, pero ¿cómo no vamos a tener al menos uno que pueda quedarse con parte de esa rentabilidad, generar empleo, ser un emprendedor? Bueno, nosotros creamos una compañía municipal de alimentos y empezamos a trabajar con la escuela técnica, con la escuela agraria, y hace 4 meses, lo van a poder ver en cualquier publicidad, se creó con 2 egresados de la escuela técnica y de la escuela agraria la marca de queso Fabrale. Hacen todo tipo de quesos y no tienen techo, ya no saben cómo hacer para poder dar respuesta a la terrible demanda que están teniendo. Y así con cada uno de los productos, y así en cada municipio. Esto tiene que ser el desafío de la Argentina a partir de 2019. No una discusión fría y mercantilista de cuánto ingresa y cuánto podemos gastar para el déficit. Parece que es una discusión tan fría que le genera tanta tristeza a los argentinos, que por eso el modelo de los municipios es el que tenemos que empezar a mostrar. Sí, me estaba acordando con lo que usted decía, un gobernador que no les tomaba un examen que los descalificara, pero a todos los que querían ser, que querían cubrir ese cargo, tenían que rendir una prueba para ver si conocían los desarrollos posibles de la región, ¿no es cierto? Y había algunos que fallaban porque no conocían los ríos que atravesaban la provincia. Esto que usted está diciendo me parece fantástico, empezarlo en las secundarias, pero también me parece que sumarlo un poquito a lo otro. Cuando vienen los candidatos, también que los candidatos, en vez de estudiar un poco la realidad del país y el afuera, también tendrían que reconocer el desarrollo que podrían hacer en su municipio y en la región, ¿no es cierto? Tal cual, totalmente de acuerdo. Por eso creo que en algún momento, cuando podamos hacer un gran acuerdo nacional para modificar nuestra Constitución, que deja afuera mucho de esas cuestiones, tiene que haber, yo no digo obligatorio, pero el paso por la experiencia política de un municipio es determinante, porque es lo que te permite observar y trabajar con la diaria de las familias argentinas. Gestión. Con esa proximidad que recién hablábamos, y comprender verdaderamente de qué se tratan las economías regionales, porque todo el mundo habla de economías regionales. Ahora, ¿cuáles son las soluciones reales que se plantearon, que se pusieron arriba de la mesa y que hoy vemos como efectivas para mejorar las economías regionales? Ninguna. Tenemos un problema récord de déficit en la balanza comercial en Argentina. Eso es criminal. En un país que produce alimentos, en un país llamado a ser una potencia industrial en materia de producción de alimentos y de metalmecánica, que hemos apostado al desarrollo de la energía nuclear, que hoy tengamos niveles récord, como nunca en la historia va a pasar en el año 2018, de déficit de balanza comercial, que significa que importamos más de lo que le vendemos al mundo, no tiene explicación. ¿Dónde van nuestras frutas del Alto Valle? ¿Dónde van nuestra producción agropecuaria, que supuestamente se iba a incentivar con la baja de las retenciones? ¿Dónde va nuestro desarrollo industrial? Por supuesto que eso
implica este déficit en la balanza comercial, que hay menos producción, que hay menos exportación y, por supuesto, hay menos empleo. Bien, la última mía, una de política. El fiscal electoral dijo que hay que volver para atrás todo lo hecho con el Partido Justicialista. ¿Es suma o resta? Yo creo que la verdad no encuentro a ningún vecino en San Antonio de Areco y ni tampoco me he encontrado en otros municipios que recorro muchísimo en las reuniones de amigos o en los clubes o familiares que la gente está hablando del PJ. A nadie le interesa lo que sucede con el Partido Justicialista, salvo al microclima de los dirigentes que le puede sacar alguna ventaja o algún provecho a tener un partido en las condiciones en que está el Partido Justicialista, totalmente cerrado, sin ningún tipo de modernización ni de apertura, con una simbología completamente machista. Yo la verdad es que no tengo ninguna preocupación respecto a lo que sucede con el Partido Justicialista como partido político en sí. Lo que creo es que nosotros tenemos que construir una alternativa que enamore desde propuestas serias, contundentes y además verdaderamente un profundísimo cambio de caras, de nombres, una apuesta, perdonen que estoy reiterativo, pero tengo mucha confianza en el rol de la mujer en la política y nosotros como peronistas tenemos una carencia tremenda en ese sentido. Lo mismo sucede con el gobierno nacional. Basta ver una foto de las reuniones de gabinete, no hay una sola mujer, ya ni la vicepresidenta participa de las reuniones de gabinete. Entonces me parece que la discusión sobre si está Barrio Nuevo o Gioja en el PJ verdaderamente no nos suma absolutamente nada en este camino de ir a abrazar nuevamente a los argentinos con una propuesta que enamore. Y hablando de esto, Paco, vos sabés que justamente hoy Realpolitik sacó a la luz un video en donde Bernie manda al frente a Menéndez, ¿sí?, al intendente de Merlo, y le dijo que el PJ no podía estar todo el tiempo ayudando al gobierno a cambio de garantizar no caer preso, ¿sí? Fue en un acto reciente, y una de las cosas que dice, lo cito a él, dice: me da vergüenza cuando voy a almorzar a la Cámara de Diputados y veo cómo se ríen de los demás diputados del PRO, que ya arreglaron con los del Partido Justicialista para que se vayan, para que no bajen o para que den quórum. Entonces, Gustavo Menéndez, te pido, queremos que un partido justicialista que esté a la altura de las circunstancias, que no negocie los problemas de cada uno, que dejen de sentarse con Vidal a resolver sus problemas judiciales. Necesitamos un partido que no entregue más los derechos que hemos conquistado durante 12 años. ¿Qué opinas al respecto? Porque es muy fuerte. Estoy totalmente de acuerdo con Sergio Berni. De hecho, pertenezco a la escuela de los que nos gusta decir las cosas de frente, abiertamente, y cuando las digo en un programa de radio es porque las dije en los ámbitos de privados, reuniones políticas o personales donde había que decirlo también. Dejando en claro que estamos hablando de cuestiones políticas, ¿no? Claro. Sí. Con el respeto y consideración que le tengo a cada uno de los que le dedica tiempo y su vida a mejorar sus comunidades y a cumplir los roles que les toca. Pero la verdad es esta cuestión personalmente también la vengo planteando hace muchísimo tiempo. He intentado dar el debate cuando hubo recambio de autoridades dentro del Partido Justicialista. Estoy totalmente en contra de la conurbanización permanente del peronismo y de la política argentina, donde todo pasa por el área metropolitana, por la ciudad de Buenos Aires, por La Plata y por los municipios del conurbano. Hay que terminar con eso porque son los que después se juntan a puertas cerradas para pactar qué leyes van a sacar, cómo se van a repartir los recursos, y todo el resto del país queda absolutamente afuera y a merced de esas situaciones. Igualmente, lo hemos marcado también cuando el Partido Justicialista emitió un comunicado, que lo pueden encontrar en cualquier portal, acompañando y apoyando lo que fue el consenso fiscal de Macri, que luego se transformó en el pacto fiscal de María Eugenia Vidal, un documento elaborado por las autoridades del Partido Justicialista apoyando esa política que tuvo que ver con la reforma previsional, con la quita terrible que le han hecho a los jubilados, a los pensionados, a las mamás beneficiarias de la asignación universal por hijo, y hoy, meses después,
aparecen las autoridades del PJ en una foto con Agustín Rossi presentando los listados de los que firmaron para modificar la reforma previsional. Bueno, eso también tiene que ver con cuestiones de hipocresía que creemos que hay que darlas por terminadas. Ahí, a ese punto iba a llegar, porque hoy por hoy el modelo actual de política es armar en esas puertas cerradas que usted dice, armar una dupla y mandarlas a aprobar a través de encuestas. Y esa hoy por hoy es la estrategia política que utilizan muchos. No ideas, no planes nacionales, sino medir encuestas y después vemos el que mide a ver qué piensa. Y me parece que... además, ¿quién mide? Mide que tiene los recursos necesarios para contratar grandes agencias de opinión pública, para pasearse por todos los medios de comunicación. Eso también hay que cortarlo de cuajo. Yo estoy convencido que hay que salir a jugar y a decir lo que uno piensa desde los lugares que uno puede hacerlo, como son medios como los de ustedes, las redes sociales, tratar de mostrar las gestiones que hacemos con la mayor humildad, pero también con toda la vocación posible, y que la política no puede estar reservada para los ricos, para los poderosos, para los que tienen acuerdos y alianzas con sistemas de medios, con sectores económicos, porque después quedan rehenes, como lo estamos viendo, y la Argentina necesita otro tipo de rumbo, donde las mujeres que hacen política en el interior, donde los que estamos al frente de los gobiernos locales en el interior, que tenemos la experiencia de la proximidad y de percibir qué es lo que le pasa verdaderamente a la ciudadanía, seamos los protagonistas del siglo XXI. Hay dos cuestiones que no quiero dejar de resaltar, Paco. Hay una salvación que hago, que es, vos dijiste, todo pasa por La Plata, pero La Plata, digamos, de la ciudad. Pocas cosas pasan por La Plata, porque lo único que tenemos de capital es el nombre. Yo pongo un ejemplo que es claro, que en cada reunión que tengo con políticos, con el que sea, digo, muchachos, pongamos el ejemplo más claro, el Banco Provincia. El Banco Provincia, la casa central del Banco Provincia funciona en Capital Federal. Entonces, si el Banco Provincia, que es de la provincia y tiene que estar en la capital de la provincia, que es la ciudad de La Plata, funciona en capital, ya empezamos mal desde el principio. O sea, eso es lo que tiene. Yo creo que La Plata pasa solamente porque acá está justamente los edificios, porque después no están. Te digo más, si en este mismo momento, pudiéramos tener un rastreador de los ministros y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires para ver dónde están. Están a 2 cuadras de La Rosada. Exactamente. Claro. Está a 2 cuadras de La Rosada. Sí. Y todos los días. A ver, Vidal, pero también lo hacía Scioli. O sea, hagamos la salvación, ¿no? Porque pero eso por supuesto, yo he sido muy crítico del gobernador Scioli. Muy crítico, públicamente. Así que no tengo ningún prurito en decirlo. No, y al mismo tiempo... Ahora, esto no ha mejorado en nada, ha empeorado. ¿Cuál es la gestión de la provincia de Buenos Aires? No, claramente. ¿Cuál es la mirada estratégica de la provincia de Buenos Aires? ¿A dónde está yendo la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires sigue siendo un ámbito de resonancia para mostrar figuras que increíblemente, con el desastre que sigue siendo la provincia de Buenos Aires, que no existe como un proyecto provincial, no existen los bonaerenses como actores de un proyecto provincial. Lo que existe es el arequero, el platense, el carmeño, el pergaminense. Existe una confederación de municipios, y yo creo que es ahí hacia donde hay que apuntar. Ahora, mientras sigamos gobernando la provincia de Buenos Aires, desde los grandes medios de la ciudad de Buenos Aires, y desde edificios que están a 2 metros de la Plaza de Mayo, por supuesto que la provincia de Buenos Aires va a seguir siendo inviable. No, al mismo tiempo, cuando tiene que ir a los medios de comunicación, va a Canal 3 y demás medios nacionales en vez de los provinciales también, ¿no? Pero bueno, entonces... Pero nos quedamos en la discusión de hace 100 años, 200 unitarios y federales, seguimos con... Tal cual, es que es así, lamentablemente. Por eso hablaba de la Constitución Nacional, porque ese conflicto, ni el conflicto de San Martín, que tenía que ver con la independencia y libertad de América del Sur, ni el conflicto entre unitarios y federales, que tiene que ver con si se gobierna con una mirada puesta en el puerto o si se gobierna con una mirada puesta en la producción del interior, nunca lo hemos resuelto. Nuestra Constitución es el resultado de la derrota de esas dos miradas. Pero usted dijo rosista, usted.
Por eso, pero San Martín y Rosas terminaban exiliados. Y usted sigue manteniendo ese conflicto todavía, porque al decirlo, es como que a usted no le cierra y lo sigue arrastrando, y en algún momento va a haber que cerrar eso. Hay que cerrarlo, es un conflicto que está abierto, y para cerrarlo se requiere un gran acuerdo nacional, donde sí o sí, dejando claramente afuera cualquier reglamentación que tenga que ver con reelecciones, pero sí hay que discutir sobre el financiamiento de la política, sí hay que discutir sobre la importancia de los gobiernos locales y sus autonomías, sí hay que discutir sobre la producción de alimentos en nuestro país y el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones, y que las empresas de servicios públicos estén en manos del Estado y que recuperemos el ferrocarril. Eso no tiene que ser una discusión permanente según quién venga a gobernarnos o quiénes sean los candidatos. Tiene que estar plasmado en la Constitución Nacional. El gran problema que veo ahí, abono lo que está diciendo, sí, claro. Adhiero totalmente. Ahora, el gran problema que veo es que el empoderamiento de los municipios en realidad es distribuir los cargos, que los manejen los intendentes, y se los sacás a veces a los grandes ministros nacionales, los grandes ministros provinciales, que son los que se creen que manejan la política a su antojo, sin conocer tal vez la problemática individual de cada distrito. Entonces, a mí me mandás a Magdalena o a Areco a ser intendente, esto lo dice una persona que yo admiro mucho. A mí me mandás ahí a gobernar y yo no tengo idea, ¿pero por qué? Porque no lo conozco, lo hago mierda. Es verdad, claro. Es así. Y ahí está el modelo perfecto de municipalismo, que ha tenido un éxito impresionante, tan exitoso que es el único de los líderes populares que quedan en América Latina, y a mí no me da vergüenza hablar de líderes populares, al contrario, es Evo Morales. ¿Por qué? Porque Evo Morales se puso al frente de un proyecto de municipalización del país. Por eso la Constitución, o el nombre que le ha puesto él a Bolivia, es Estado plurinacional. Muchos estamentos que forman parte de ese colectivo que hace al desarrollo nacional. Los municipios, las comunidades originarias, las regiones, juegan en el mismo nivel que los ministros, y el presidente se pone al frente de conducir ese equipo. El equipo no es el mejor gabinete de los últimos 50 años, 20 CEOs de empresas que tienen alta rentabilidad, vaya uno a saber por qué. El mejor equipo va a ser cuando todos y cada uno de los argentinos nos sintamos representados, porque vemos a nuestros intendentes ahí, vemos a nuestros legisladores en la discusión, y no 4 o 5 que están cerca de Casa Rosada, que son los mismos de siempre, los mismos representantes de las mismas corporaciones de siempre, que manejan los destinos de nuestro país. Paco, tengo la última pregunta. Se está hablando ya de Rossi 2019. Sé que es un poco temprano, pero bueno, ya se instaló. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y bueno, adelantame algo en el caso que lo sepas. Bueno, Agustín me parece que es un dirigente realmente espectacular, tiene unas convicciones a prueba de todo, lo ha demostrado en su carrera, una gran voluntad, una gran vocación, y la verdad que tiene toda la legitimidad para poder soñar o plantearse la posibilidad de conducir nuestro proyecto nacional como candidato en el 2019. Y a mí me parece que ese latiguillo de falta mucho para las elecciones, no es momento de hablar, hay que resolver los problemas, es un verso que no se lo come nadie. Yo creo que sí hay que hablar de política, y sí, nosotros, los que estamos en la oposición, necesitamos los candidatos para empezar a organizarnos y a encolumnarnos, y principalmente a discutir, además de los nombres y de los rostros, qué es lo que queremos plantear a partir del 10 de diciembre de 2019. Y ahí vuelvo a decir algo que mencioné hace un ratito. Creo que hay que hacer una profunda renovación en cuanto a los protagonistas, los roles, los nombres que van a presentarse para conducir los destinos del país, de las provincias, de los municipios a partir de 2019, donde las mujeres tienen que tener un rol esencial y protagónico, donde el interior y los que estamos al frente de los gobiernos locales seamos también protagonistas esenciales en el marco de lo que se va a venir en la Argentina a partir de 2019. Nosotros nos animamos a decir que el modelo tiene que ser el arraigo, bueno, otros harán sus aportes, y así se construirá desde ahora. Yo sí quiero discutir
de candidaturas. ¿Qué va a pasar con la Argentina a partir del año que viene? Bueno, entonces te voy a redoblar la apuesta. ¿Cuál es tu candidato para el 2019? No, a mí me parece que hoy hay 3 o 4 nombres que están en condiciones de ponerse al frente, que tienen experiencia, como el caso de Agustín, Rossi. Habla de nuestro espacio, ¿no? Sí, sí, sí. También me parece que Coqui Capitanich tiene un recorrido realizado muy interesante, con un final a toda orquesta, a mi modo de ver la política, que es haber sido intendente de Resistencia, pasó por todos los cargos y terminó yendo al territorio a estar al lado de la gente, la cercanía, la proximidad, a ocuparse de la problemática diaria, como es ser intendente de Resistencia, que no es un municipio para nada sencillo, y eso me parece que le va a dar, al igual que la experiencia que tiene Agustín, a Coqui también. Pero nos quedamos en los hombres y las mujeres. Por eso te pregunté, bueno, pensé que me ibas a hay sorprender. que ver qué quiere hacer Cristina, y me parece que no se puede para nada dejarla a un lado, es un actor. Pero esencial, pero ahí me voy a enojar, Paco, seguimos en la misma de siempre. Decís que hay que hacer una renovación profunda, pero seguimos en la misma. No me nombraste ninguno nuevo. No, yo te puedo nombrar un montón de mujeres, pero que nadie las conoce. Hay muchísimas, todas las mujeres que hoy están representando a Unidad Ciudadana en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Hemos visto muchos discursos en debates muy jugosos que se dieron en los últimos meses en la Argentina. Todas esas mujeres están en condiciones de ser protagonistas, ya sea en los ámbitos municipales, provinciales o nacionales. Yo te vuelvo a decir, no creo en los que aparecen con renombre, con datos en las encuestas. Creo que la Argentina está abierta para que todas puedan jugar y para que todos también podamos jugar. Así que cualquiera que tenga vocación y que tenga voluntad de ponerse al frente y representarnos a todos como candidato, bienvenido sea. Yo voy a estar ahí acompañando. Es más, cuanto menos estructura de poder tenga, creo que mayor simpatía va a generar en el pueblo argentino y en cada una de las comunidades. ¿Urtubey? A mí no me gusta. Perfecto. A mí no me gusta, y menos con esta estrategia que está haciendo en este momento de dejar mal parados a los senadores del peronismo federal, que no gozan de toda mi simpatía, pero en algunos casos, como la cuestión de las tarifas, se han propuesto acompañar lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, y en el mismo momento lo vemos a Juan Manuel Urtubey sacando una foto con el presidente, donde en los titulares de los diarios y las gacetillas que salieron sobre esa reunión, nada se dice, pero todos sabemos que fue acordar de qué manera poder trabar un acuerdo de gobernabilidad, digamos. Bueno, así lo llaman los que hablan del peronismo blanco, el peronismo bueno, el peronismo dialoguista, el peronismo moderado, que es una categoría que trata de ocultar lo que verdaderamente sucede, que es el peronismo negociador, el peronismo oscuro, el peronismo con olor a naftalina. Bueno, nosotros lo vemos de esa manera. Nosotros nos gusta mantenernos firmes en el lugar que nos toca, y no entrar en negociados que no tienen nada que ver con lo que el pueblo argentino, que nos dio un mandato para ser opositores, está esperando. Si uno lee hoy las crónicas de los diarios, ya aparecen los nombres de los senadores que van a estar ausentes en la discusión de los tarifazos, no solamente en el Senado Nacional, sino también en la legislatura bonaerense, donde se está discutiendo lo mismo. Por eso nosotros, no sé si vieron, con Mariano Pinedo hemos presentado un proyecto de ley para la legislatura bonaerense. Tendría que suceder lo mismo en el ámbito del Congreso Nacional, para que se reemplace de manera instantánea y automática al legislador que esté ausente. Entonces, esta costumbre de irse de viaje, de faltar, para que los números alcancen o no alcancen según los intereses de determinados sectores, hay que darlo por terminado. Me encanta, la verdad que sinceramente me encanta, y eso va a hacer que yo considero que la política es un gran juego de ajedrez y es una gran jugada esa, me encanta. La verdad que si de alguna manera podemos hacer una nota
explicando bien en profundidad. Si puede salir, obviamente los dos en piso me encantaría. Para explicarlo mejor, cuenten conmigo, porque sinceramente en todo lo que sea ayudar y en definitiva que colaborar con el pueblo, que en definitiva están ahí porque los votaron, yo soy partícipe de eso. Están ahí para defendernos, no defender sus propios intereses, sino los de los argentinos, desde el platense al que sea. Están ahí para defendernos. Además, en vez de ver su propio bolsillo. Tanto se habla de la transparencia, bueno, al presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, al presidente del Senado, que es el vicegobernador Daniel Salvador, la propia gobernadora Vidal, que hablan muchísimo, ¿no?, de la transparencia y de todo lo que han avanzado en esa materia. No hay mayor transparencia que los legisladores estén en sus bancas. Claro. Y si se ausentan, tienen que ser inmediatamente reemplazados por quien le sigue en la lista. Por algo hay tantos legisladores en las listas, ¿no? Claro. Por algo hay tantos. Si van a sentarse en las bancas no más de unas decenas, bueno, ¿por qué tenemos listas que tienen a veces hasta 70 nombres? Bueno, es para eso justamente, para que estén ocupando las bancas. Y si se ausentan porque, por casualidad, el gobierno provincial invitó a un grupo a irse a China a analizar qué inversiones hay, bueno, que lo reemplace inmediatamente el que le sigue en la lista. Para eso están. Perfecto. Y lo mismo tiene que pasar en el Senado de la Nación. ¿Cómo nos van a poner los grandes medios, ya los nombres de los que van a estar ausentándose en la sesión donde se va a discutir justamente la cuestión del tarifazo? Realmente es una falta de respeto a la democracia que tanto se viene hablando. Fíjate, especulan con que Adolfo Rodríguez Sá no regresaría a tiempo al exterior, que Carlos Menem se ausentará, que 4 de los senadores por Santiago del Estero y Misiones se abstendrán o faltarán, que los hoy indecisos Guillermo Pereira y Lucila Crexel tampoco se presentarán, y por sobre todo habría deserciones en el bloque del PJ. Bueno, ya sabemos entonces que si se van a ausentar, tienen que estar en el banco de suplentes los que le siguen en el orden para poder asumir. Para eso hay que tratar una ley. No creo que esto tenga mucho rebote, te voy a decir la verdad. Bueno, yo te ayudo, Paco, no pasa nada. Desde acá hacemos un poquito el empujoncito. Bueno, por lo menos va a incomodar. Tal cual. Hay que instalar el tema y quizás en una de esas alguno se copa. Paco, te agradezco muchísimo la comunicación y obviamente, vuelvo a repetir, cuando estés por la ciudad de La Plata serás más que bienvenido. Así voy a estar. Cuando apenas vaya para allá les aviso. Hay muy poco trámite para allá en La Plata porque, como hablábamos hace un rato, tienen Capital. Bueno, pero por suerte estamos de paso a Capital, ahí no tenés excusa. Es cierto. ¿Viste? Me encantaría. Y si no, vamos para allá para buscar el asado. Son más que bienvenidos. Bueno, Paco, te agradezco muchísimo la comunicación y estamos en contacto. Igualmente, un gran abrazo y feliz Día de la Patria para todos mañana. Igualmente. Ahí estaba Francisco Paco Durañona, una voz, yo sinceramente debe ser uno de los pocos peronistas que prácticamente coincido, porque me gusta. A mí me gusta cómo habla, porque a mí es como que no importan los colores. Pero sino... porque él viene de una división anterior que era unitarios y federales, donde todavía no existía ni radicalismo ni peronismo. Y bueno.